Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la tributación. ¿Cómo nace la tributación? La tributación nace como consecuencia de que los seres humanos empiezan a vivir de una manera más agrupada. Pero desde que el ser humano empieza a vivir de manera agrupada, siempre ha sido necesario que exista una persona que administre dicho grupo. Y para que el grupo pueda subsistir, todos los integrantes deben de aportar. Actualmente en su mayoría se aporta con dinero, pero anteriormente se aportaba con trabajo, con cosecha. Entonces, como vemos, la tributación es muy antigua. Y además, la forma de tributar se ha ido modulando para que sea cada vez más justa. Porque antiguamente, en muchas de las guerras que han ocurrido, ha sido algunas veces por el exceso de cobro de tributos por parte de los gobernantes. Es decir, estos cobraban tributos de una manera no muy justa. Es por eso que hasta ahora se sigue tratando de modular la tributación para que sea cada vez más justa. Desde el punto de vista del Estado, ¿qué es el tributo? El tributo viene a ser una fuente de financiamiento. ¿Y por qué? Porque con este, es decir, con el tributo, el Estado puede ejecutar obras públicas, puede pagar los sueldos a los maestros, policías, médicos públicos, etc. ¿Cuál es la fuente fundamental que permite el cobro de tributos? Bien, la fuente fundamental que permite el cobro de tributos está regulada por una norma jurídica y viene a ser la Constitución. La Constitución viene a ser una norma o carta fundamental y se le denomina Constitución porque, como su mismo nombre lo dice, constituye. ¿Y qué constituye? Constituye al Estado, es decir, crea al Estado. En la Constitución, además, se plasma el modelo de Estado que debemos de seguir, pero no solamente el modelo de Estado que debemos de seguir, sino que también se establece la estructura del Estado, cómo estará organizado el Estado, incorpora además las fuentes de financiamiento del Estado, es decir, cómo se va a financiar, y entre otras cosas. La Constitución, por otro lado, tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica, en donde se establece de qué manera el Estado se va a organizar, que como veremos más adelante, la Constitución menciona que el Estado se organiza a través de poderes. Y la parte dogmática tiene que ver con los elementos o garantías que se establecen a favor del ciudadano, con la finalidad de que el Estado no abuse del ciudadano, como lo veremos en algunos artículos más adelante. La Constitución también se le denomina como ley de leyes. Se dice que es la ley de leyes. ¿Por qué? Porque cualquier norma que salga debe de respetar el mandato de la Constitución. Entonces, por eso se dice que la Constitución tiene supremacía constitucional o jerarquía normativa. Y por último, podemos mencionar que la Constitución marca las pautas de cómo se va a tributar en el país. Entonces, en resumen, la Constitución es la fuente fundamental que permite el cobro de tributos. ¿Cuáles son los roles básicos del Estado? Como habíamos mencionado, la tributación permite que el Estado pueda ejecutar obras públicas, pague los sueldos de maestros, policías, etc. Es decir, la tributación permite que el Estado pueda cumplir sus roles. ¿Y cuáles son estos roles básicos que tiene el Estado? Bien, el primer rol básico es el de garantizar el marco legal. ¿Y por qué es importante este rol del Estado? Porque con las normas jurídicas o normas legales, nosotros podemos vivir de una manera organizada, o por decirlo así, de una manera más armoniosa, siempre y cuando obviamente cumplamos lo establecido en estas normas. Además, en varias normas nos exigen derechos y también tenemos obligaciones, como lo podemos ver en la propia Constitución, como lo podemos ver en el Código Tributario con respecto a derechos y obligaciones del contribuyente, y entre otras normas. El segundo rol del Estado viene a ser el de proveer bienes y servicios públicos. Bien, el Estado nos provee de bienes y servicios, en especial de los más básicos, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad, etc. Pues el Estado invierte en esos bienes y servicios para que la población pueda gozarlos y tener un mayor bienestar.
Otro de los roles es el de garantizar la competencia. Aquí tenemos a Indecopi, que es quien regula el tema de la competencia. El Estado también se encarga de estabilizar la economía, mediante lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el BCR, etc. Y por último, y más importante, el Estado tiene el rol de redistribuir los ingresos. Es decir, aquellos que tienen más riqueza pueden financiar los gastos de aquellos que tienen menos. Y aquí el tributo sirve como un mecanismo. ¿Por qué? Porque si tú le aplicas el tributo a aquel que tenga más riqueza, van a pagar más. Y ese tributo que se recauda se puede distribuir para los que no tienen, mediante las obras públicas que realiza el Estado. Entonces, estos vienen a ser los roles básicos que tiene el Estado. La Constitución nos brinda la forma en que el Estado se encuentra organizado. Como habíamos mencionado, la Constitución tenía dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. Entonces, esta viene a ser la parte orgánica, en donde nos menciona que el Estado se encuentra organizado a través de poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y además nos menciona que también se encuentran los organismos autónomos. Pero, ¿por qué existe la división de poderes? Bien, la división de poderes existe porque el poder no debe de estar concentrado en una sola persona. Mediante la división de poderes se va a poder impedir el abuso, y esto se ha venido logrando con el tiempo. El más importante, o mejor dicho, el que más se relaciona con la tributación, viene a ser el poder legislativo. ¿Por qué? Bien, en el poder legislativo encontramos al Congreso, y este se va a encargar de dar las leyes, es decir, las reglas del juego, en donde nos van a mencionar qué hacer, qué no hacer, de qué manera hacer. Entonces, la relación específica del poder legislativo con la tributación es que el Congreso es quien emite las normas tributarias. Entonces, antes de votar por un congresista, debemos de informarnos bien. ¿Por qué? Pues debemos recordar que estos son quienes van a realizar las leyes. En el caso del Poder Ejecutivo, la relación que tiene con la tributación es que este poder se va a encargar de recaudar y realizar obras públicas, es decir, materializa lo que la ley dice. Dentro de este poder encontramos a la SUNAT, la cual es un órgano que, como ya sabemos, se encarga de recaudar los tributos. La SUNAT viene a ser un órgano fundamental de ese poder, pero no es el único, pues existen otros que también se encargan de la recaudación de tributos. Como por ejemplo, los gobiernos regionales y locales también se encargan de la recaudación de ciertos tributos, como veremos en próximos videos. Y en el caso del Poder Judicial, pues este poder se encarga de administrar justicia, es decir, de resolver controversias, de resolver conflictos que hay entre los ciudadanos, o también aquellos conflictos que se producen entre los ciudadanos y el Estado. Un ejemplo sería cuando el Estado cobra un tributo a una persona y esa persona cree que no debe pagar el tributo. Entonces, en última instancia, este problema lo resuelve el Poder Judicial. Y con respecto a los organismos autónomos que forman parte de la estructura del Estado, son los siguientes. Tenemos en primer lugar al Tribunal Constitucional, el cual se encarga de administrar justicia cuando hay conflictos en la vulneración de la Constitución, es decir, administra justicia constitucional. Administra justicia cuando siente que están violando lo dictado por la Constitución. Luego tenemos al BCR, el cual no se relaciona con la tributación. La OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tampoco se relaciona con la tributación. La RENIEC, que viene a ser el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tampoco se relaciona con la tributación. El Consejo Nacional de Magistratura tampoco se relaciona con la tributación. Podemos mencionar que aquí se eligen a los jueces. Luego tenemos lo que viene a ser la Defensoría del Pueblo.
Aquí sí podríamos mencionar que existe alguna relación con la tributación, pues la Defensoría del Pueblo puede realizar acciones a favor del ciudadano. Han habido casos en donde el ciudadano ha sentido que los tributos que les han estado cobrando no han sido los adecuados, por lo que han acudido a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo ha denunciado dichos cobros en exceso o aquellos cobros de tributos incorrectos, y muchas veces se ha llegado a dejar sin efecto a dicho tributo. Entonces, la Defensoría del Pueblo sí se relaciona un poco con la tributación. Luego tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, el cual no se relaciona con la tributación. Y finalmente tenemos al Ministerio Público, el cual interviene cuando se cometen delitos. El fiscal aquí ve el caso, investiga y acusa a los responsables del delito. En materia tributaria, hay delito de defraudación tributaria o también llamado delito tributario, el cual se produce cuando no se pagan tributos o se disminuye el pago de tributos a través de maniobras fraudulentas o a través de engaños, como por ejemplo cuando vendes y no entregas comprobantes, o cuando aumentas tus gastos pero con operaciones ficticias con la finalidad de no pagar tributos o con la finalidad de reducir tu carga tributaria. En estos casos, incluso puedes terminar en la cárcel. Bien, entonces esta viene a ser la organización del Estado según la Constitución y la relación que tienen estos con la tributación. En la Constitución encontramos una serie de artículos que se relacionan también con la tributación, como por ejemplo tenemos al artículo 2, al artículo 19 y al artículo 79, y principalmente el artículo 74, el cual hablaremos más adelante. ¿Cuál es la relación que el artículo 2 tiene con la tributación? Bien, en el artículo 2 nos menciona que toda persona tiene derecho a, y nos brindan una serie de derechos, entre las cuales podemos mencionar el derecho a la vida. Entonces, si es que se establecen tributos muy altos, esto podría afectar a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el pagar tributos altos podría implicar que tengamos menos dinero para poder cumplir con nuestras necesidades básicas. Con respecto al derecho a la igualdad, un ejemplo claro sería la ley del impuesto a la renta, ya que anteriormente se mencionaba que estaban exoneradas al pago del impuesto a la renta las iglesias católicas. Pero ¿por qué mencionar iglesias católicas si es que esta no es la única religión que existe? Entonces es por eso que se cambió y ahora se menciona que están exoneradas al pago del impuesto a la renta las entidades religiosas. Además, la igualdad con respecto a la tributación es que el pago de tributos debe de ser igual para todas las personas, pero cuando estén en las mismas circunstancias, o mejor dicho, en las mismas condiciones. Porque no podemos hacer que una persona que tenga más ingresos que otra pague la misma cantidad de tributos, porque eso ya no sería una igualdad, sino más bien una desigualdad. Entonces, en este caso de la tributación, la igualdad se da cuando se aplica el tributo según las circunstancias de las personas, o mejor dicho, es igual para todas las personas, pero cuando se encuentren en las mismas condiciones. Luego también tenemos el derecho a la reserva tributaria, el cual hace referencia a que nuestra información no tiene por qué ser divulgada. Es decir, la SUNAT no puede revelar nuestra información de manera pública, es decir, aquella información que es privada, ¿no? Aquella información que si es que es divulgada podría ser usada en contra nuestra. Luego tenemos el artículo 19, el cual se denomina régimen tributario de centros de educación. ¿Cuál es la relación de ese artículo con la tributación? Bien, su mismo nombre nos menciona que nos va a hablar en ese artículo sobre el régimen tributario de las entidades educativas. En ese artículo nos mencionan que las entidades educativas, tanto públicas como privadas, no van a estar sometidas al pago del impuesto directo o indirecto. Por ejemplo,
En caso de un impuesto directo sería el impuesto a la renta y en el caso de un impuesto indirecto sería el IGB. Sin embargo, luego en ese artículo se precisaba de que las entidades particulares sí podrán estar sujetas al impuesto a la renta. Por otro lado, también salió la nueva ley universitaria, en donde nos mencionan que las universidades, toda universidad, sea privada o pública, no van a estar afectas al impuesto a la renta. Es decir, en ese artículo nos mencionaban de que las entidades educativas particulares sí podrían estar sujetos al impuesto a la renta. Pero luego, con la ley universitaria nueva, se menciona que las universidades, o mejor dicho, en el caso de las universidades, no se va a pagar impuesto a la renta. Entonces aquí vemos otro ejemplo en donde la Constitución se relaciona con la tributación. Para analizar un poco más con respecto a lo que acabo de mencionar de las universidades, que las universidades no van a estar afectadas al impuesto a la renta, se hacía con la finalidad de promover la creación de más universidades, ya que existían pocas. Pero sin embargo, en la actualidad ya existen demasiadas universidades que no resulta muy apropiado. ¿Por qué? Porque ahora existen muchos profesionales, pero no es la misma cantidad con respecto a los puestos de trabajo. Entonces, la ley hay que interpretarlas en el contexto en que se emiten. Anteriormente no había muchas, entonces para promover la creación de universidades, se dijeron que esas no iban a estar afectos al impuesto a la renta. Pero como vemos, esto ha producido una consecuencia un poco negativa en la actualidad. Luego tenemos a lo que es el artículo 79, en donde nos hablan de las restricciones en el gasto público y también se relaciona con la tributación. ¿Por qué? Porque aquí nos mencionan que el Congreso, es decir, el Poder Legislativo, no va a poder crear tributos con fines predeterminados. Es decir, los congresistas, en caso quieran aumentar su sueldo y quieren para eso crear una ley, no van a poder hacerlo porque no pueden crear tributos con fines predeterminados. Aquí también nos mencionan que para que el Congreso pueda otorgar exoneraciones o beneficios tributarios, el Congreso debe de pedir opinión al MEF. ¿Por qué? Porque el MEF es quien se encarga del presupuesto. Y si es que se establece una exoneración, eso implicaría recaudar menos. Y también nos mencionan en ese artículo que si es que se quiere dar algún tipo de beneficio para algunas zonas geográficas determinadas del país, esto se va a aprobar con la mayoría calificada de congresistas, es decir, por lo menos con los 2/3 de congresistas. Este es un caso especial, ya que para las demás leyes se aprueba por mayoría, y no por mayoría de congresistas que existan, sino incluso por mayoría de los congresistas que asisten a dicha reunión. Entonces, aquí vemos 3 claros ejemplos de que la Constitución se relaciona mucho con lo que viene a ser la tributación, pues como ya lo hemos dicho, la fuente fundamental que permite el cobro de tributos está regulada por una norma jurídica. ¿Y cuál es esta? La Constitución viene a ser la fuente fundamental que permite que se realice el cobro de tributos. Sin embargo, hay un artículo más específico que demuestra la relación entre la Constitución y la tributación, el cual viene a ser el artículo 74. Pero antes de empezar a mencionar sobre el artículo 74, debemos de saber ¿qué es la potestad tributaria? Bien, la potestad tributaria viene a ser la facultad con la que cuenta el Estado para poder exigir el pago de tributos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, dicha facultad no es ilimitada, porque como ya hemos visto, se va a encontrar sometida a determinadas reglas que generalmente son establecidas en la Constitución, como ya lo acabamos de ver anteriormente en el artículo 79. Se mencionaban algunas restricciones al momento de querer establecer algún beneficio tributario o al momento de crear tributos. La potestad tributaria se clasifica, o mejor dicho, hay de 2 maneras. Se puede dar de manera originaria, cuando quien ejerce la potestad de crear tributos es el Poder Legislativo, o mejor dicho, el Congreso. Y de manera derivada, cuando
la creación de tributos cae en mano de órganos distintos al Poder Legislativo, como es el caso de gobiernos regionales o gobiernos locales. Aquí tenemos el artículo 74. En la primera parte de este artículo nos menciona que los tributos se crean, se modifican o se derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los tributos se van a crear, se pueden modificar, se pueden derogar o pueden ser exonerados solo por ley o por decreto legislativo. Cuando menciona por ley, hace referencia al Congreso, y cuando se menciona por decreto legislativo, hace referencia al Poder Ejecutivo, es decir, cuando el Congreso da las facultades a que quien realice estos actos sea el Poder Ejecutivo. Es por eso que se mencionaba en el caso de delegación de facultades. Entonces solo va a poder ser creado, modificado, derogado o exonerado solo por ley o por decreto legislativo. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para que el Poder Ejecutivo realice esta creación, modificación, derogación o exoneración, va a tener que ser aprobado o autorizado por el Congreso. Asimismo, el Congreso va a tener la potestad tributaria de poder derogar los decretos legislativos o de modificarlos. Bien, entonces a eso hace referencia la primera parte. Y nos mencionan que salvo los aranceles y las tasas, estos se van a regular mediante decreto supremo. Y como sabemos, el decreto supremo es emitido por el Poder Ejecutivo, al igual que el decreto legislativo, solamente que se menciona el decreto legislativo cuando el Congreso da las facultades al Poder Ejecutivo para que realice alguna de estas acciones ya mencionadas. En cambio, en el caso de aranceles y tasas, de por sí nos mencionan que se van a regular mediante decreto supremo, es decir, mediante el Poder Ejecutivo. En la segunda parte nos mencionan de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, pueden modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. ¿A qué hace referencia la primera oración del segundo párrafo? Esto hace referencia a que los gobiernos regionales como los gobiernos locales van a poder realizar las acciones que hemos visto anteriormente, es decir, de crear, pueden modificar, pueden derogar o pueden exonerar, pero no todos los tributos, sino dos en específico, las contribuciones y las tasas, pero nunca van a poder regular impuestos, sino simplemente contribuciones y tasas. Porque como veremos más adelante, los tributos se clasifican en tres: en contribuciones, tasas y en impuestos. Pero en este caso nos mencionan que el gobierno regional y el gobierno local van a poder realizar estas actividades, o mejor dicho, estas acciones, solamente con contribuciones y tasas, pero jamás con impuestos. Y además, el párrafo nos mencionaba dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Cuando menciona jurisdicción, esto hace referencia a que el gobierno regional de la Libertad no podría crear, modificar o realizar cualquiera de estas acciones con respecto a las contribuciones o a una tasa del gobierno regional de Piura o del gobierno regional de Arequipa o de Apurímac. Solamente podría realizar alguna modificación o alguna derogación o exoneración o creación de alguna contribución y tasa, pero dentro de la Libertad, es decir, dentro de su jurisdicción. Y con respecto a los límites, hace referencia a que tiene que respetar las leyes, como por ejemplo las leyes orgánicas de gobiernos regionales, la ley de tributación municipal, etc. Además, debemos de saber que tanto el gobierno regional como el gobierno local tienen órganos legislativos y órganos ejecutivos. En el caso de órganos legislativos son los siguientes. En el caso del gobierno regional
su órgano legislativo viene a ser el Consejo Regional, y en el caso del gobierno local, su órgano legislativo viene a ser el Consejo Municipal. ¿Y ambos qué emiten? Ambos emiten ordenanzas. Y en el caso de sus órganos ejecutivos, en el gobierno regional tenemos al gobernador regional y en el gobierno local tenemos a la alcaldía. ¿Y qué es lo que emiten? En el caso del gobierno regional, el gobernador regional emite decretos regionales y en el caso del gobierno local se emiten decretos de alcaldía. Entonces, tanto los gobiernos regionales como gobiernos locales también tienen órganos legislativos y órganos ejecutivos. Bien, luego de eso, el artículo 74 nos menciona que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe de respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Y además nos menciona que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Es decir, aquí nos establecen los principios constitucionales tributarios que veremos en el siguiente video. Espero que esta primera parte de la tributación la hayan podido captar. Muchas gracias por su atención.